Saludos mis estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta clase que corresponde a la unidad número 6, semana uno. Vamos a ver el tema del estudio estadístico. La estadística descriptiva es una ciencia casi tan antigua como la humanidad. Comprende el conjunto de métodos, estrategias y procedimientos para recolectar y organizar, analizar datos que se pueden observar en una población o en una muestra. Primero vamos a ver cuáles son los conceptos importantes del estudio estadístico. Primero, la población. ¿Qué es la población? La población es el grupo de elementos o características con propiedades comunes sobre las cuales se dirige un estudio estadístico, es decir, es el total de todas las personas a las cuales nosotros quisiéramos encuestar. Pero aquí viene otro concepto que es la muestra. La muestra es un grupo más pequeño tomado de la población, pero que permite obtener la misma información a cada uno de los elementos de la población, o la muestra se la denomina individuo. Es decir, una diferencia entre la población y muestra se puede notar, por ejemplo, los agricultores para poder hacer la venta de un quintal de maíz, por ejemplo. La persona que va a comprar el quintal de maíz no puede estar revisando todo el saco de maíz para ver si los maíces están buenos. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que compra? Saca una muestra de toda la población, de todo ese quintal de maíz, saca una muestra, saca un puñado de una parte, de cualquier parte del saco, saca un puñado y allí en ese puñado va a poder saber si es que ese maíz es de buena calidad, está correctamente cosechado, y de ese modo va a establecer el precio. ¿Por qué? Porque ese simple puñado va a demostrar todo lo que está dentro del saco, es decir, podemos confiar en que lo que diga ese puñado, lo que pueda observar de ese puñado de maíz, significa que todo el saco o todo el quintal de maíz está en la misma condición. Entonces, ese es un ejemplo de población y muestra. En cambio, en la estadística, población, por ejemplo, si yo quisiera hacer una encuesta sobre una encuesta a las madres de familia, imagínate la cantidad de madres de familia que hay en la ciudad, peor aún en el país. Eso es mi población, pero yo es imposible que puedo hacerles preguntas a todos. Entonces establezco una muestra. De repente voy a encuestar a las madres que están en cierto sector de la ciudad, y eso me demuestra que el mismo concepto que obtienen de ese de allí, pues demuestra toda la población. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro concepto tenemos aquí? Por ejemplo, un dato. ¿Qué es un dato? Es el valor de la variable asociada a un elemento de la población o de la muestra. Como por ejemplo aquí vemos una figura 1, o en la figura 1 vemos lo siguiente: tenemos la población, dentro de la población está la muestra, dentro de la muestra está el individuo, es decir, la persona a la quien se pregunta, y al individuo le vamos a establecer o vamos a sacar datos, ¿ya? ¿Y qué es una variable? Es una de las características, bueno, es una característica de interés de cada individuo, que puede ser cualitativa, es decir, atributos. Si yo quiero preguntar cualitativa, por ejemplo, cuáles son sus gustos, cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita, eso es cualitativo porque viene de cualidad, ¿ya? Cualidad, es decir, no de números. Pero en cambio, si yo quiero preguntar cosas que intervienen números, por ejemplo, el peso, la edad, los ingresos mensuales, el aproximado de ingresos mensuales, por ejemplo, la estatura, son números, entonces esos datos se les llama cuantitativos. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, si a cada uno de los integrantes de un curso se le pregunta la edad, el peso o el número de hermanos, el estudio estadístico se refiere a variables cuantitativas. Claro que sí, porque la edad es un número, el peso es un número y el número de hermanos también es un número. Entonces, cuando intervienen números, se lo conoce como cuantitativo, de cantidad, cuantitativo. Y cuando se establece cualidades o gustos, esto se le llama cualitativo. Es totalmente diferente, ¿ya? Por ejemplo, pero si se le pregunta sobre un color preferido, ahí no intervienen números, son cualidades, por su lugar de nacimiento. Entonces ya es una variable cualitativa. Esa es la diferencia importante entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Más adelante tenemos, dice, en un centro médico se realizó una encuesta para establecer la edad, el peso y el género de los pacientes atendidos durante la semana. Mira, por ejemplo, la edad, número, el peso, número,
Y el género, esto es cualidad, porque esto no es número. Entonces, esta es una variable cualitativa, o bueno, cualitativa o cuantitativa. Es una combinación entre ambas porque vamos a obtener números y letras, ¿ya? Por ejemplo, dice, los elementos de este estudio son la muestra. ¿Quiénes van a hacer la muestra? Pues los pacientes que vamos a encuestar durante la semana, porque si queremos saber sobre durante una semana, bueno, esa va a ser nuestra muestra. Individuo, es decir, a cada uno de los pacientes que vamos a encuestar, ¿cuáles son las variables? La edad es una variable cuantitativa, el peso, como es número, es una variable también cuantitativa y el género es una variable cualitativa. Y además vamos a ver cuáles son los datos, la edad, el peso, el género, es decir, los datos específicos que ya nos da. Mucha suerte con su tarea, mis estimados estudiantes.